Todo lo que tenían cabía en una acera. Un colchón manchado, una olla sin tampa, una caja con ropa usada. Y él, Ann, un niño de 8 años, sentado en silencio, abrazando una bicicleta rota, como si fuera su único amigo en el mundo. Era una tarde grisa, no llovía, pero ojalá hubiera llovido, porque, ao menos así, las lágrimas de su madre no parecerían tan solas. Una voz áspera cortó: Oar. Tienen 5 minutos, Ann, lo siento. Orden del propietario. A nadie respondió. La madre se quedó de rodillas frente a la casa, con las manos en la cabeza, repitiendo en voz baja: ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? El padre, con la mirada perdida, intentaba mantener la calma, aunque por dentro estaba tan derrumbado como el sofá que arrastraba hasta la acera. Y en medio de ese pequeño apocalipsis familiar estaba Ann Samuel, ojos grandes, fijos, respiración pausada. No lloraba, no gritaba, solo apretaba con fuerza el manubrio oxidado de una bicicleta vieja que había encontrado en la basura una semana antes. Nadie le prestaba atención. Nadie entendía por qué no decía nada. Pero, si alguien hubiera podido entrar en su mundo interior, habría escuchado un rugido de pensamientos, un océano de imágenes, engranajes girando, emociones chocando sin palabras. Samuel era autista. Y aunque muchos creían que eso lo hacía desconectado, la verdad era todo lo contrario. Él sentía demasiado. Cada grito lo atravesaba como cuchillo. Cada lágrima le dolía como si fuera suya. Pero él no sabía cómo expresar eso. Entonces, lo guardaba, lo contenía y lo convertía en silencio en el día anterior. No había almuerzo, ni cena. La madre había inventado una sopa con arroz viejo y agua. El padre había salido a buscar trabajo, otra vez, y regresó con los bolsillos vacíos y la mirada más pesada que nunca. Samuel los observaba desde un rincón. No decía nada, solo desmontaba una rueda y la volvía a montar una y otra vez, como si pudiera arreglar también la tristeza que giraba dentro de su casa. Ahora, en la calle, los vecinos miraban, con lástima en otros, con indiferencia. Nadie ayudaba, nadie decía nada, excepto una señora que le ofreció a la madre una caja con pan duro y leche vencida. La madre aceptó con un gracias que sonó como un grito mudo de desesperación. Ann Samuel no se movía, estaba inmóvil, sentado sobre el borde de la acera, con la bicicleta entre las piernas, como si fuera un ancla que lo mantenía firme en medio del caos. En su hermana pequeña, de apenas 3 años, dormía en una manta en el suelo. A su lado, un peluche sucio que ya no tenía ni forma ni nombre. El padre fumaba un cigarro sin mirar a nadie. La madre lloraba en silencio, con los ojos rojos y las manos vacías. Nadie imaginaba que ese niño callado, que parecía ausente, estaba a punto de cambiarlo todo. Nadie veía el fuego que ardía dentro de su mente, el plan que crecía entre tornillos y engranajes, la solución que él mismo aún no entendía, pero que muy pronto se convertiría en el motor de una transformación milagrosa, porque mientras los adultos pensaban en préstamos, papeles, favores y puertas cerradas, Samuel pensaba en bicicletas y en cómo hacerlas volver a andar. El mundo de Samuel no tenía palabras, no porque no pudiera hablar, él sí sabía algunas, sino porque prefería no usarlas. Las palabras eran pesadas, imprecisas, ruidosas y a veces crueles. Su forma de comunicarse era otra, más sutil, más exacta, hecha de gestos, de miradas largas, de manos que giraban piezas con una precisión imposible para un niño de su edad. Desde pequeño, Samuel vivía rodeado de objetos que los demás consideraban rotos. Un ventilador sin aspas, un reloj de cocina que ya no marcaba la hora, un triciclo partido al medio. Lo que para otros era basura, para él
era un misterio que valía la pena resolver. No rompía las cosas por maldad, las abría para entender, para descubrir cómo funcionaban y, sin que nadie lo enseñara, comenzaba a recomponerlas. No miraba a los Soul House, no pedía permiso, tan solo actuaba, como si dentro de él existiera un mapa oculto de engranajes invisibles, un talento puro, silencioso, intacto, un don escondido bajo la apariencia de un niño extraño, callado, nervioso con los sonidos fuertes y que prefería girar ruedas que jugar con otros niños. Los médicos habían dicho que él era funcional, aunque con grandes dificultades sociales, pero nadie se detuvo a ver lo que había detrás, porque el mundo suele estar ciego cuando algo no encaja en el molde. Lo etiquetaron, lo aislaron, y así, mientras todos hablaban, él escuchaba. Todos corrían, él observaba. Mientras todos se quejaban, él creaba en medio de la pobreza que lo rodeaba. Samuel encontró un refugio en los objetos inertes. No tenía juguetes caros, pero sí tenía un destornillador viejo, y con eso era capaz de transformar latas en hélices, paraguas en molinos y chatarra en máquinas que, de algún modo, funcionaban y nadie le enseñó. Era como si su cerebro estuviera sintonizado en una frecuencia diferente, una frecuencia donde los metales hablaban, donde los tornillos tenían lógica, donde las bicicletas no eran simples medios de transporte, sino mecanismos sagrados llenos de vida. En su rincón del mundo, una esquina oscura de un cuarto, con goteras, Samuel pasaba horas enteras, girando ruedas. Le fascinaban los movimientos circulares, el ruido suave de una cadena bien engrasada, el clic de una rueda dentada encajando en su lugar. Eso era música para él, más armoniosa que cualquier palabra humana, más reconfortante que cualquier abrazo, más verdadera que cualquier promesa. Mientras la familia intentaba sobrevivir, sin saber cómo pagar el alquiler o comprar la cena del día siguiente, Samuel ya había empezado a trazar en su mente una especie de plan invisible. No sabía de economía, ni de deudas, ni de pobreza, pero entendía de movimiento y si algo estaba roto, él sabía cómo arreglarlo. En una tarde, caminando cerca del basurero, encontró una bicicleta abandonada. Estaba oxidada, canela cadena, rota, sin frenos pero él no la vio como basura, la vio como un reto. La llevó a casa, la puso en el patio y comenzó a trabajar. No pidió ayuda, no preguntó nada, simplemente se sentó con sus herramientas, un cuchillo viejo, una lave torcida, un clavo doblado, y empezó a desmontar cada pieza con una concentración hipnótica. No había luz eléctrica esa noche, pero la luna iluminaba lo suficiente en Samuel. Pasó horas en silencio. No había apuro, no había ansiedad. Cada tornillo tenía su momento, cada engranaje su lugar. La bicicleta fue tomando forma, poco a poco, como si él conociera su alma desde antes, y cuando terminó, la empujó suavemente por el patio. Giraba, avanzaba, había vuelto a la vida. Nadie en la casa lo notó. La madre lloraba en silencio contando monedas. El padre roncaba, exhausto. La hermana dormía, envuelta en una sábana, pero él sonrió. Y aunque no lo dijo en voz alta, en su interior supo algo que cambiaría su destino. Así puedo hacer que una bicicleta vuelva a andar. Tal vez pueda hacer lo mismo con mi familia. El día que la luz se apagó, la casa no oscureció por completo. Había algo más profundo que la ausencia de electricidad. Era la sensación de que la esperanza también se había ido, como si alguien hubiera apagado una vela que ya temblaba. Hacía semanas la madre intentó mantener la calma. Acomodó a los niños en un solo colchón, les dio un poco de pan viejo con agua y fingió una sonrisa que se rompía en los bordes. El padre salió temprano, sin desayunar, con un currículum arrugado en el bolsillo trasero
y el orgullo herido como único abrigo. Volvió al anochecer, sin decir una palabra, y se sentó en la esquina más oscura del cuarto, mirando al vacío como quien ya no espera nada. Samuel no lloró, no pidió comida, ni explicó cómo se sentía. Solo sacó su bicicleta del rincón donde la había dejado y comenzó a girar los pedales con las manos, en silencio, como quien le habla a un viejo amigo. Era su refugio, su lenguaje, su única certeza. A la familia ya no podía pagar el alquiler. Los vecinos comenzaban a murmurar. Las deudas se acumulaban como polvo en los muebles que ya nadie limpiaba. Las promesas de ayuda no llegaban. Era más difícil poner algo en la mesa. A veces la madre fingía que ya había comido para dejar la porción a los hijos. El padre recorría talleres, mercados, estaciones, con una expresión que mezclaba desesperación y cansancio. Pero nadie contrataba a un hombre de manos callosas y zapatos rotos, sin diploma, sin palancas, sin suerte. En una tarde, mientras la madre buscaba sobras en la feria, Samuel arrastró su bicicleta hasta la vereda. No tenía intención de vender nada, solo quería arreglarla otra vez, perfeccionarla, como si al mejorarla pudiera mejorar también el silencio que cubría su casa como un manto pesado. Pero entonces pasó algo inesperado. Un joven del barrio lo vio trabajando. Said observó cómo las pequeñas manos del niño ajustaban tornillos, enderezaban ruedas, alineaban frenos. Se quedó mirándolo largo rato, y cuando Samuel terminó, el joven se acercó, dejó unas monedas sobre una caja vieja y se llevó la bicicleta. Esa noche, Samuel se acercó a la madre, abrió la mano y le entregó las monedas. Ella lo miró sin entender y, por un instante fugaz, algo brilló en sus ojos en una mezcla de sorpresa, emoción y una chispa de fe que no sentía hacía tiempo. Al día siguiente, el niño volvió a sentarse en la vereda. Esta vez, una señora se acercó con una bicicleta de su nieto. Después, otro vecino trajo una con el manubrio roto. Luego, una más con los frenos dañados. Samuel no hablaba, no regateaba precios, solo arreglaba, con la concentración de un cirujano, con la pasión de un artista, con la urgencia de un hijo que quiere salvar a su madre del abismo, y cada tarde volvía con algunas monedas. La madre empezó a comprar arroz, después huevos, después un pequeño trozo de carne. Poco a poco, el olor a comida volvió a llenar el aire de la casa, reemplazando el silencio gris de los últimos meses. La familia comenzó a notar la diferencia. La hermana pequeña reía otra vez. El padre, aunque seguía sin empleo, empezó a acompañar al hijo, a traerle herramientas viejas, a protegerlo del sol con un pedazo de cartón. No decía mucho, pero sus ojos hablaban. Decían gracias, decían no sé cómo lo haces, decían me salvaste sin palabras. A la caída los había golpeado con fuerza, les había quitado todo, menos el amor. Pero fue precisamente ese amor, disfrazado de resiliencia, y ternura muda resucitadas, lo que comenzó a levantarles de nuevo. Era el talento puro de un niño autista que no sabía cómo explicar sus emociones, pero que había encontrado una forma de convertir su silencio en salvación, mientras otros soñaban con loterías o milagros. La familia de Samuel descubrió algo mucho más poderoso en un don, una vocación y una pequeña rueda que al girar movía mucho más que una bicicleta, movía su destino. Las primeras monedas compraron arroz, las siguientes, 1 litro de leche. Y pronto, gracias al eco silencioso del talento de Samuel, la cocina volvió a tener fuego, el techo volvió a tener luz, y la casa, aunque todavía herida, volvió a respirar. En cada mañana, el niño bajaba las escaleras con su bicicleta,
A cuestas a veces llovía, a veces el sol quemaba la piel, pero él siempre estaba allí, en la esquina de la vereda, junto a una caja de herramientas improvisada y una silla de madera que cojeaba. Esperaba en silencio, no para que lo llamaran. Esperaba por la oportunidad de reparar algo, porque cada bici que arreglaba no era solo un trabajo, era un símbolo, una forma de ordenar el mundo que se había roto a su alrededor. En las manos de Samuel estaban siempre manchadas de grasa, sus uñas, negras de tanto cavar entre piezas oxidadas, sus dedos, finos y ágiles, moviéndose con la precisión de quien escucha un lenguaje secreto. Entre tornillos y engranajes, los vecinos empezaron a notar. No sabían su nombre, pero ya hablaban de él, el niño que arregla bicicletas. Traían rodados viejos manubrios torcidos, frenos vencidos, y él, sin decir palabra, trabajaba concentrado, impacible, casi en trance. Los días pasaban, y con ellos, también, la oscuridad. La casa seguía siendo humilde, pero ya no tenía hambre, ya no tenía frío. La madre comenzó a recuperar peso. La hermana pequeña volvió a correr por el pasillo. Y el padre no volvió a fumar. Pasaba más tiempo al lado del hijo, observándolo. No entendía del todo lo que hacía, pero sentía que debía proteger ese pequeño milagro con forma de niño en cada vez que Samuel entregaba una bicicleta reparada. Algo dentro de él se encendía. No era orgullo, no era ego, era algo más puro, una sensación de equilibrio, de armonía, como si el mundo, por unos minutos, volviera a girar en su eje correcto. Los adultos no sabían cómo explicarlo, pero algo en el barrio había cambiado. Donde antes había silencio, ahora había curiosidad. Donde antes había pena, ahora había respeto. Samuel no hablaba. Paró en Cehuaba. Con el paso de las semanas, su rincón de trabajo dejó de ser un simple espacio improvisado. Un vecino le regaló una lona para cubrirse del sol. Otro le trajo una caja de herramientas vieja. Un comerciante le ofreció una banqueta. Y así, poco a poco, aquella esquina comenzó a parecerse a un pequeño taller, a un taller sin nombre, sin cartel, sin precios. Solo un niño, su bicicleta y un mundo entero por recomponer. Una tarde, la madre abrió una cuenta en el mercado, pagó todo lo que debía, no pidió fiado, pagó con las manos temblando con dinero contado, con la frente en alto. Y esa fue quizás la primera victoria real desde que todo había comenzado a desmoronarse. No había lujos, no había abundancia, pero había dignidad, una dignidad conquistada tornillo a tornillo, manchada de grasa, pero limpia de vergüenza. En las manos sucias de Samuel, que tantos habían subestimado, estaban levantando una casa sin discursos, sin promesas, solo con trabajo, talento y silencio. Y en ese silencio habitaba algo que ninguna pobreza podía aplastar: en la capacidad de transformar dolor en acción, la habilidad de reconstruir desde la ruina, la fuerza invisible del amor más puro que existe, el que no se dice, pero se demuestra. Y así, cuando todo parecía imposible, cuando las puertas del mundo estaban cerradas para un niño que no hablaba, que no miraba los ojos, que solo se perdía en engranajes oxidados y sueños rotos, el universo decidió escucharlo. El pequeño Matías, con sus manos llenas de grasa y esperanza, se había convertido, sin querer, en la columna que sostenía una familia que había sido derrumbada por la pobreza, la injusticia y el abandono. Con cada bicicleta que arreglaba, no solo reparaba frenos y cadenas, también reparaba los pedazos rotos del alma de su madre, remendaba la dignidad de su padre y reconstruía cada tijolo de aquel hogar que les fue arrebatado. Cuando las noticias llegaron a los medios locales, ese niño autista que arreglaba bicicletas
con una precisión sobrehumana. Sin haber ido nunca a la escuela, nadie pudo contener las lágrimas. Los videos mostraban a un niño callado, con los ojos fijos en el metal, como si hablara con cada rueda, como si entendiera lo que cada bicicleta le pedía. Y entonces las cámaras captaron a su madre llorando en silencio en un rincón del taller improvisado, mientras su esposo colocaba una vela a los pies de una imagen de San José, agradeciendo el milagro que vino disfrazado de niño invisible. Vecinos, antes indiferentes, comenzaron a ayudar. Le trajeron más bicicletas. Le ofrecieron un local de verdad. Un empresario lloró al ver el video y ofreció una beca completa para Matías en una escuela especial de tecnología. Altoona se convirtió en un punto de encuentro, un santuario de ruedas y corazones. Pero lo que más tocaba a todos era lo que Matías no decía. Su silencio tenía el peso de una sinfonía. Había una belleza devastadora en cómo trabajaba sin hablar, sin pedir nada, solo entregándose a cada reparación, como si fuera una oración. Sus movimientos eran lentos, suaves, casi sagrados, como si cada bicicleta fuera el único puente que tenía para comunicarse con un mundo que siempre lo ignoró. Un día, alguien le preguntó a su madre cómo había aprendido todo eso. Ella simplemente respondió: a nadie le enseñó, él solo miraba y entendían. Y entonces llegaron las cartas. Gente de otros países escribía. Querían conocer al niño que hablaba con las bicicletas. Querían ayudarlo. Querían aprender. TL, una fundación internacional de neurodiversidad, lo nombró como símbolo de talento puro y resiliencia. Pero Matías no quería fama. No quería cámaras. Solo quería seguir en su rincón, con sus tornillos, sus cadenas, y ese universo silencioso que entendía sin palabras en un día, mientras el sol caía en tonos naranjas sobre la vieja calle donde todo comenzó. Su madre se sentó junto a él, miró al cielo y pensó en todo lo que habían pasado, en el desalojo, las noches sin comida, los días sin esperanza, y ahora estaban ahí, con un pequeño taller lleno de bicicletas, con un hijo que se convirtió en faro, con un futuro que ya no dolía. Matías no dijo nada, solo la miró por un segundo, con esos ojos grandes que siempre miraban hacia adentro. Luego volvió a su bicicleta, y en ese gesto simple, sin palabras, su madre entendió todo. Ana, a veces los milagros no gritan, solo hacen girar las ruedas. Sam y Matías las hacía girar todas.